Bienvenidos a su clase en línea de física. Lo que veremos hoy será el tiro parabólico, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos. El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones, o sobre un plano. Algunos ejemplos de cuerpos cuya trayectoria corresponden a un tiro parabólico son proyectiles lanzados de la superficie de la Tierra o desde un avión, el de una pelota de fútbol a ser despejada por un portero, con un cierto ángulo respecto al suelo, o el de la pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo respecto al eje horizontal. El movimiento de un cuerpo es parabólico si su trayectoria es una parábola, es decir, una curva abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco. El tiro parabólico, para su estudio, puede considerarse como una combinación de dos movimientos que son movimiento horizontal uniforme y movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. En otras palabras, el tiro parabólico es el resultado de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. El tiro parabólico es de dos tipos, horizontal y oblicuo. Tiro parabólico horizontal. Se caracteriza por la trayectoria o cambio curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vacío, resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con la velocidad constante y otro vertical, el cual se inicia con una velocidad cero y va aumentando su magnitud en la misma proporción del otro cuerpo, que se dejará caer al vacío desde el mismo punto en el mismo instante. La forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco, es decir, una parábola. Como podemos observar en la figura, se grafica el descenso del mismo tiempo de dos pelotas, solo que la pelota del lado derecho es lanzada con una velocidad horizontal a 15 metros sobre segundo. Al término del primer segundo, ambas pelotas han recorrido 4.9 metros en su caída. Sin embargo, la pelota derecha también ha avanzado 15 metros respecto a su posición inicial. A los 2 segundos, ambas pelotas ya han recorrido 19.6 metros en su caída libre, pero la pelota de la derecha ya lleva 30 metros recorridos como resultado de su movimiento horizontal. Si se desea calcular la distancia recorrida en forma horizontal, se puede hacerse con la expresión distancia es igual a velocidad por tiempo, pues la velocidad lanzada con una velocidad horizontal tendrá una rapidez constante durante su recorrido e independientemente de su movimiento vertical originado por la aceleración de la gravedad durante su caída libre. Asimismo, podemos observar sus componentes rectangulares de cada uno de los puntos que se encuentra la pelota. Tiro parabólico oblicuo. Se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. Por ejemplo, la trayectoria seguida por una pelota de voleibol después de recibir un golpe durante el saque inicial, o el de un balón de fútbol al ser despejado con un cierto ángulo por el portero. En la figura se muestran las diferentes trayectorias parabólicas que sigue un balón de fútbol después de ser pateado de tal manera que se le imprime la misma magnitud de velocidad inicial, pero formando ángulos diferentes con respecto al eje horizontal. En dicha figura se aprecia que cuando el ángulo de tiro de 20 grados y el de 70, el alcance horizontal es el mismo. Obsérvese que la suma de 20 más 70 es igual a 90. Una característica del tiro parabólico oblicuo es que cuando se lanza un cuerpo con una determinada magnitud de velocidad inicial, tendrá el mismo alcance horizontal, es decir, recorrerá la misma distancia en forma horizontal con dos ángulos diferentes de tiro. La única condición es que la suma de dichos ángulos dé el resultado de 90 grados. De esta manera, el cuerpo lanzado por el ángulo de 30 grados tiene un alcance horizontal igual a un cuerpo lanzado con un ángulo de 60 grados. En conclusión, cuan mayor es el ángulo de tiro respecto al eje horizontal, un cuerpo adquiere una mayor altura y durará más tiempo en el aire. Sin embargo, al ser menor la magnitud de la componente horizontal de la velocidad inicial, su alcance horizontal también será menor. En el siguiente dibujo vemos la trayectoria seguida por una pelota de golf lanzada por una velocidad de 40 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Como se observa, la pelota inicia su ascenso con una velocidad inicial cuya magnitud es de 40 metros sobre segundo
y con un ángulo de 60 grados. Si descomponemos esta velocidad en sus componentes rectangulares, encontraremos en sus componentes rectangulares una magnitud de velocidad vertical que es la posibilidad de avanzar hacia arriba, como si hubiéramos sido arrojado en tiro vertical. Por esta razón, la magnitud de la velocidad disminuye debido a la acción de la gravedad de la Tierra, hasta anularse, y la pelota alcanza una magnitud máxima. Después inicia su ascenso y la magnitud de la velocidad vertical comienza a aumentar, tal como sucede en un cuerpo de caída libre, de manera que al llegar al suelo nuevamente tendrá la misma magnitud de la velocidad vertical que tenía al inicio de su ascenso. Por otra parte, la componente horizontal nos indica la magnitud de la velocidad horizontal, que le permite desplazarse como lo haría un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, esta magnitud de velocidad permanecerá constante todo el tiempo que el cuerpo dure en el aire. Para nuestro ejemplo, con las componentes vertical y horizontal de la velocidad, tiene una magnitud de inicio de su movimiento de... Calcularemos entonces cuáles son las componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces para eso nosotros le vamos a denominar B sub 0B, B sub 0B, que va a ser igual a la velocidad inicial, B sub 0, multiplicado por el seno de 60 grados. Esta es nuestra fórmula. Nosotros por acá le vamos a colocar signo de interrogación. También tenemos que para la parte del eje Y vamos a tener que va a ser sub h, y el resultado va a ser b sub 0 por el coseno de 60 grados. Para nuestra sustitución vamos a realizar la siguiente operación, donde tenemos que la velocidad inicial son 40 metros sobre segundo, que multiplica al seno de 60. Seno de 60 es igual a 0.8660. De igual forma realizamos el ejercicio para la descomposición en H, y tenemos que es 40 metros sobre segundo, que multiplica al coseno de 60. Coseno de 60 es 0.5. Teniendo como resultado entonces que la descomposición del vector nos va a dar 34.64 metros sobre segundo. Y para la descomposición en H vamos a tener que son 20.0 metros sobre segundo. Entonces, de acuerdo a esta descomposición, como lo observamos en la gráfica, tenemos que B sub B es las coordenadas en Y y B sub H son las coordenadas en X. Entonces, a partir de esto, ahora nosotros podemos decir que la magnitud de la componente inicial vertical de la velocidad B sub B, y utilizando las ecuaciones de tiro vertical que vimos anteriormente, la caída libre de los cuerpos y tiro vertical, podemos determinar con facilidad la altura máxima alcanzada por la pelota, el tiempo que tardará en subir y el tiempo en que permanecerá en el aire. Entonces, la magnitud de la velocidad inicial vertical para la pelota de golf será igual a 34.64. Por tanto, sustituyendo la magnitud de la ecuación de la altura máxima, tendremos la siguiente operación. Tendremos como fórmula entonces que la altura máxima va a ser igual a ¿quién? A menos vamos a tener que va a ser la velocidad B sub B
y esta al cuadrado menos 2 veces la gravedad. Sustituimos por acá, tenemos que en esta parte tenemos que la velocidad es 34.64 sobre 2 veces la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por acá nos hace falta las unidades, metros sobre segundo. Entonces, teniendo como resultado que la altura máxima es igual a ¿quién? La altura máxima nos va a dar un valor de 61.22 metros. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, para calcular el tiempo que tarda en subir la pelota, haremos uso de la ecuación correspondiente que se dedujo del tiro vertical que hemos visto anteriormente. Vamos a sustituir la magnitud de la componente inicial vertical. Entonces, nosotros decimos que el tiempo va a ser igual a ¿quién? A menos la velocidad inicial, en este caso v sub b, sobre la gravedad. Teniendo como resultado entonces de esta ecuación que el tiempo que tarda en subir será la siguiente. Aquí tenemos que son 34.64 metros sobre segundo y abajo tenemos la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo, obteniendo un resultado de que tarda 3.53 segundos para realizar ese tiro vertical. Entonces, una vez que nosotros realizamos esto, el tiempo que va a tardar en el aire pues es igual al doble del tiempo que tarda en subir. Entonces, vamos a llamarle por acá tiempo sub aire. Tiempo en el aire va a ser igual a 2 veces el tiempo, ¿no? Pero pues esta es nuestra ecuación. Subrayamos, esto va por acá. Por acá vamos a colocar el tiempo y son 2 veces ¿quién? 3.53. Entonces ahora nosotros les podemos decir que el tiempo total fue de 7.06 segundos. Y para que nosotros conozcamos el alcance en la horizontal, o sea la distancia que se desplaza en h de la pelota, debemos considerar que mientras esté en el aire se mueve en esa dirección, debido a que la magnitud de la componente horizontal de la velocidad, la cual no varía y en nuestro caso tiene una magnitud de 20 metros sobre segundo. Por tanto, para calcular la distancia emplearemos la siguiente expresión. Decimos entonces que el desplazamiento en el eje h va a ser igual a ¿quién? A la velocidad h, o sea la descomposición que tiene en el eje x, por el tiempo que se mantuvo en el aire. ¿Okay? Entonces para eso sustituimos y decimos que son 20 metros sobre segundo multiplicados por ¿cuánto tiempo? 7.06 segundos, dándonos como resultado entonces que el desplazamiento que obtuvo dicha pelota de golf son 141.3 metros.
Y si nosotros queremos calcular la magnitud del desplazamiento horizontal, también lo podemos realizar a partir de otros cálculos. Entonces, para comprobar dicho desplazamiento, vamos a utilizar la siguiente ecuación. El desplazamiento va a ser igual a ¿quién? A menos 2 veces la gravedad, no, perdón, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Sobre la gravedad. Nosotros podemos entonces corroborar si esta ecuación que sale deducida de las que hemos visto anteriormente, del tiempo, la distancia, a partir de la que acabamos de ver, de que la velocidad es igual a la velocidad inicial por el seno, podemos nosotros entonces deducir esta ecuación. Entonces, para eso realicemos la sustitución y comprobemos si es cierto. Entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo. Pero no hay que olvidarnos que está al cuadrado, ¿no? Al cuadrado que multiplica el seno de 60. Pues es un seno de 120 menos, en este caso, la gravedad, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No nos olvidemos de colocar las unidades. Y entonces para eso nosotros vamos a tener el siguiente resultado. Nos da un valor de 141.3 metros. Entonces podemos utilizar ambas ecuaciones para resolver este problema. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal ya que hablamos de diversas materias y si tienes alguna duda déjala en los comentarios.